Juga Aimar, dice para Gonzalo de los Santos, crema y gol de Gonzalo de los Santos. A Mendizorroza, empata el Valencia, el gol del uruguaya Gonzalo de los Santos. Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí con Gonzalo de los Santos, que es nuestro invitado de hoy. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, para nosotros es un placer que nos hayas recibido y que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, si te parece, vamos a hacer una breve introducción tuya para que la gente te conozca un poquito mejor, ¿vale? Perfecto. Bueno, Gonzalo de los Santos da Rosa, conocido en el argot futbolístico como el Gaucho o como el Ulu. Nació un 19 de julio de 1976 en Salto, Uruguay. Tiene 45 años. Es un exfutbolista uruguayo con nacionalidad española. Centrocampista zurdo de 1,89 metros de altura, corpulento, formado en el Peñarol de Montevideo. Aterrizó en España en 1997 de la mano del Mérida. En España ha disputado nada más y nada menos que 12 temporadas, 11 en la Liga BBVA y una en la Liga Adelante, con 6 equipos diferentes: Mérida, como ya hemos mencionado, Málaga, Valencia Club de Fútbol, Atlético de Madrid, Real Club Deportivo Mallorca y Hércules de Alicante. Ha sido internacional absoluto con la selección uruguaya, con la celeste, hasta en 38 ocasiones. En 2010 se retiró en el club donde debutó, en el club de sus amores, en el Peñarol, a sus 34 años. También ha estudiado para director técnico y ha entrenado en la Liga Universitaria Old Sanca. Posteriormente, en 2013, ha sido entrenador del Miramar Misiones de Uruguay y gerente del Peñarol. Más recientemente, está siendo colaborador en emisoras de radio de Málaga. Y bueno, después de esta introducción, Gonzalo, si te parece, empezamos la entrevista con que nos cuentes los inicios como futbolista en el Peñarol de Montevideo. Bueno, la introducción fue muy buena, muy completa. Lo único que te cambio es que soy, en vez de zurdo, derecho. ¿Ah, sí? Sí, igual, la zurda la manejaba un poquito, no mucho. Bueno, a ver, a los 15 años yo estaba jugando, llevaba una temporada y media jugando en primera división en mi ciudad natal, que es Salto, y en Uruguay se estilan mucho los cónsules, que son los ojeadores que van al interior del país a reclutar y a ver futbolistas. En aquel momento, bueno, el scout, el cónsul se le llamaba de Peñarol, me llevaba un año observándome y bueno, se decidió llevarme a Montevideo a probar, a Peñarol, el club de mis amores. Era un sueño para mí eso. Y a los 15 años fui con 2 compañeros más, pero fui el único que tuve suerte de quedar. Y bueno, me fichó a la quinta división, que sería la sub-17. Y ahí comenzó un camino rapidísimo que transcurrió entre los 15 años y los 20 que me traspasaron a Europa, ¿no? Bueno, en el Peñarol de Montevideo lograste campeonatos uruguayos en los años 95, 96, 97, ¿no? Si no me equivoco, jugaste un total de 83 partidos, anotaste 5 goles como aurinegro. ¿Qué recuerdas de esos campeonatos? Tengo el mejor de los recuerdos, porque esa etapa, desde el 93 al 97, se llamó el quinquenio. Es el segundo quinquenio de oro de Peñarol. Cuando ganás 5 campeonatos seguidos en Uruguay se le llama quinquenio. Y siempre se está comparando con el tradicional rival, que es Nacional, y estamos dos quinquenios a uno arriba, con lo cual eso le genera mucho fanatismo al hincha de Peñarol y mucha alegría. Y haber sido parte en 3 años de esos 5 de ese quinquenio, para mí es algo inolvidable, y todos los aniversarios, hace pocos días se cumplió el aniversario de dicho quinquenio, y todos los hinchas de Peñarol te escriben, te recuerdan, o sea, se expresan por las redes respecto a aquella etapa, que fue una etapa dorada para esas generaciones. Y bueno, y
debutar con 18 años con la camiseta del equipo que sos hincha, en primera división, inmerso en un equipo ganador, con futbolistas de mucha trayectoria como Bengoche, Alpato Aguilera, Aguirre Garay, el Tano Gutiérrez, Juan Carlos de Lima, el Chueco Perdomo, Mario Saralegui, etcétera, etcétera. Figuras históricas del fútbol uruguayo que bueno, al recibirnos a nosotros, que ascendíamos recién con 18 años, aprendías mucho de ellos y a la vez te permitía estar en tu hábitat natural y no sentirte como un bicho raro en un vestuario de primera división. Bueno, como hemos comentado anteriormente, tu primer club en España fue el Mérida. Aterrizaste en el Mérida en 1997, donde jugaste una temporada, ¿no? 31 partidos y 2 goles anotaste. Cuéntanos qué tal fue tu primera experiencia en Europa y en España. Bueno, los futbolistas sudamericanos tienen varios sueños. Uno de ellos, 3 sueños fundamentales. El primero es jugar en el equipo que sos hincha, el segundo, defender la camiseta de la selección y el tercero, ser traspasado a Europa para poder hacer una carrera en el fútbol de élite, que es el fútbol europeo. A mí se me cumplió ese sueño a los 20 años. Me vine para el Mérida, una institución muy pequeña de España, pero en ese momento como a mí evidentemente tenía un nombre ya en Sudamérica porque ya era titular en Peñarol y en la selección uruguaya absoluta, pero como no tenía pasaporte comunitario, el único que me contrataba sin esa condición era el Mérida. Bueno, le estoy eternamente agradecido porque fue un equipo que lo pasé muy bien. Había un plantel, una plantilla un mix de futbolistas de mucha experiencia con jóvenes, pero me permitió jugar entre Copa del Rey y Liga unos cerca de 40 partidos, que eso me generó a mí primero mucha continuidad, seguir siendo partícipe de mi selección, pero a la vez que me conocieran y poder hacer valer mi nombre en España para futuros años. Y justamente por eso le estoy muy agradecido al Mérida, haber dado esa oportunidad de fichar y de ser protagonista ese primer año aquí en España. Bueno, y después de esa temporada en el Mérida, te ficha el Málaga Club de Fútbol, el otro club de tus amores. Y bueno, en esas 3 temporadas, en especial la primera fue muy, muy especial porque no es un título, pero lograr el ascenso a Primera División es como también como muy especial, ¿verdad? Disputaste en total esas 3 temporadas 91 partidos oficiales, marcaste 6 goles con el Málaga, probablemente fueron uno de tus mejores años como futbolista. Y en esa temporada del ascenso queríamos que nos la recordaras un poquito y que nos dijeras qué sensaciones es ascender con el Málaga a Primera División. Bueno, después del año de la temporada en el Mérida, mi primer año en España, el Málaga apuesta fuerte por mí. Fue el fichaje más caro de aquella época. Yo tuve que decidirme entre el Mallorca y el Málaga, que eran las dos instituciones que me querían. Y en una consensuada decisión con mi representante decidimos el Málaga porque tenía un proyecto deportivo, si bien recién estaba ascendiendo de Segunda B a Segunda División, todo eso suponía entrar en un riesgo deportivo, pero a la vez en un gran objetivo. O sea, uno tenía como objetivo crecer en el fútbol español. Y el Málaga me podía brindar esa continuidad y ese nombre para seguir creciendo y escalonando posición en mi carrera. Bueno, fue una decisión tremendamente acertada porque por más que vine a jugar a Segunda División, me encontré con una plantilla que conocía muy bien la categoría, una plantilla que tenía experiencia en dicha categoría porque venían de Segunda B y había futbolistas muy, muy conocidos en el fútbol español que venían de otros lados. Llegué con muchas ganas, pero tuve en ese primer semestre algunos inconvenientes de lesiones, porque yo viajaba mucho con mi selección, pero el andamiaje del equipo fue tremendamente positivo, un nivel deportivo totalmente superlativo, sobre todo desde enero a junio, cuando el equipo ya estaba aceitado.
No recuerdo mucho, pero a falta de 4 o 5 fechas ya habíamos ascendido y bueno, y terminamos saliendo campeón, ¿no? De esa segunda división que tan difícil es hasta hoy en día y quien más regularidad tenga es quien más posibilidad de ascenso tiene. Yo le tengo mucho cariño a ese equipo de segunda división porque también me permitió en los 2 años siguientes ser y tener eh, esa base de vestuario más otros futbolistas que llegarían con el Mr. Peiró, que fue un entrenador que supo manejar muy bien el vestuario, el grupo y bueno, y no por ende tuvo 5 o 6 temporadas en el mar. Y bueno, la verdad es que sería muy especial, imagino, el día que se consumó el ascenso sería como un título, ¿verdad? Claro, porque el Málaga llevaba muchos años que le antecedían que con muchos problemas deportivos e institucionales, volvió a retomar la senda del profesionalismo y paso a paso llegó hasta la segunda división. Y darle continuidad a 2 ascensos seguidos de segunda B a segunda y de segunda a primera no se da todos los días y ese equipo arrasó en segunda división. Y como te decía, fue una alegría enorme. Nos fuimos de vacaciones, me acuerdo, con el objetivo cumplido y diciendo, el año que viene tenemos que dar, la temporada que viene tenemos que dar caña en primera división. Y así fue. Hicimos 2 temporadas en primera división de mucho disfrute que están en el recuerdo de todos los malaguistas, ese equipo, ¿no? Y bueno, y pasados esos 3 años, llegas al Valencia Club de Fútbol. Son preguntas muy especiales para nosotros porque nosotros somos de aquí, de Valencia. Y bueno, eso fue en 2001, llegas al Valencia Club de Fútbol. Además, en aquel momento el Valencia apostó muy fuerte por ti, ¿no? Y hiciste en ese momento el fichaje más caro de la historia del club, con 2.500 millones, me parece que fue, de las antiguas pesetas. Y bueno, cuéntanos un poco cómo viste esas circunstancias de que pagara el Valencia tanto dinero por ti, si fue un poco una presión añadida, ¿cómo llevaste esa circunstancia? ¿O fue un plus de motivación? Bueno, primero que nada, bueno, dadas las 3 temporadas que hice en el Málaga, el Valencia, Héctor Cooper se fijó mucho en mí, pero justo esa temporada que Héctor Cooper me pide, se va para el Inter. Incluso me pidió para el Inter esa temporada, pero en una decisión consensuada con la familia, consecuencia de que mi hija había nacido hace 3 meses, nos decidimos seguir en España en una institución como el Valencia, sumado al interés máximo que tenía Rafael Benítez, el nuevo entrenador, en contar con mis servicios. Bueno, nos decidimos, nos trasladamos a Valencia, fichamos por el Valencia con un contrato de 6 años y, como tú dijiste, ¿no? Uno de los fichajes junto con Neymar en aquella época más caro de la historia del Valencia. ¿Y qué suponía? Y yo creo que una presión, pero una linda presión, porque de esto vive el futbolista, es decir, el futbolista rinde para que algún equipo se fije en él, pueda ser traspasado a un coste elevado y poder tener buenos contratos. Ese primer semestre me costó bastante el asentamiento, no en Valencia, porque en Valencia siempre me sentí cómodo tanto en la ciudad y en el vestuario, pero me costó tener la continuidad con el ritmo y con el rendimiento que yo quería. Producto que entre agosto y diciembre tuve 4 o 5 viajes con mi selección para la clasificación al Mundial de Corea y Japón, y eso realmente no me permitía tener esa dinámica de rendimiento y de consistencia en el rendimiento, que son cosas diferentes, porque había aparecido David Albelda también con un rendimiento superlativo. Yo creo que esa fue la mejor temporada de su vida, siempre lo hablamos con David, y David también se potenció mucho eh, porque él sabía que él salía de las formativas del Valencia, de la cantera, y tenía ese impulso y se quería comer al mundo. Y cuando a mí me fichan, comenzamos jugando los dos, porque Pipo Baraja tenía una lesión un poco complicada. Todo ese semestre Pipo no pudo estar y tuvimos que repartirnos la mitad del campo con Albelda, y cuando yo no estaba, a veces lo hacía Carlito Marchena. Pero ¿qué pasa? Éramos de las mismas características, con lo cual el rendimiento del equipo no era bueno, pero llegamos a estar invicto
invictos 17 fechas. Y a partir de enero, cuando Pipo Baraja se recupera, aquello fue un espectáculo, ¿no? Porque Pipo Baraja tenía una característica de medio centro totalmente diferente a la de David y a la mía. Era un medio centro bastante más ofensivo, que ocupaba más la zona ofensiva del terreno de juego, y eso nos permitía, tanto a David como a mí, ocupar nuestras demarcaciones y que Pipo hiciera el resto. Eh, Lógicamente, el doble pivote titular desde enero a junio, cuando salimos campeones, fue David con Pipo, pero totalmente merecido, porque la verdad que los dos eran un rodillo. De hecho, terminaron siendo el medio centro titular, el doble pivote de España en el Mundial de Corea y Japón. Pero yo sabía cuál era mi función, yo sabía que cuando me tocara tenía que hacer la misma tarea, y así fue. Pude jugar bastantes partidos, y en mi primera temporada pude salir campeón con el Valencia, que eso era un sueño también, ¿no? Y que si uno lo mira y lo recuerda hoy en día, lo valora muchísimo más. En este mes se cumplen 20 años de aquel título, y realmente pasan los años, pero más se valorizan. Bueno, como bien has dicho tú antes, Rafa Benítez hizo fuerza para que Gonzalo de los Santos llegara al Valencia. Cuéntanos un poquito cómo fue tu relación con el míster y qué recuerdas de cómo es Rafa Benítez dentro del vestuario como entrenador. Y para mí es uno de los entrenadores que más me ayudó a entender el juego. Es un entrenador que, bueno, hoy hablando con el diario El Lunes, y la carrera que ha hecho es muy fácil, pero ya se lo notaba que iba a ser diferente, porque vivía las 24 horas por y para el fútbol. Un entrenador muy metódico, obsesionado con la táctica, y muy frontal. Conmigo fue siempre muy frontal. Yo siempre hablo a modo personal porque no puedo hablar por los demás compañeros. En el año 2003-2004, cuando se ficha Momo Sissoko, me llamó al vestuario y me dijo que iba a ser la cuarta o quinta opción, pero que a mi edad necesitaba seguir jugando. Y bueno, decidimos entre los dos irme al Atlético de Madrid a préstamo, a cedido, que el Atlético me quería. Y así fue. Pero esos son detalles que siempre se valoran, porque ser transparente, ser frontal con el jugador es algo que a nosotros, los futbolistas en sus momentos, siempre le das un plus a esa valoración. Y después yo también fui entrenador, fui director deportivo de Peñarol, y me gustaba también pregonar de la misma manera con mis dirigidos o con mis subordinados, ¿no? Tienes un buen recuerdo de Rafa, a pesar de en tu segunda estancia no ser tan protagonista y a marcharte cedidos en varias ocasiones. A pesar de todo, tienes un buen recuerdo del míster, ¿verdad? Sí, yo el primer año y segundo año jugué bastante, sí, jugué bastante con él. 2001, 2002, que salimos campeones, después 2002, 2003, que jugamos la Champions y tuvimos mucha participación en Liga. Y después la 2003-2004 fue cuando me fui a préstamo al Atlético de Madrid, pero al retorno ya volvió Claudio Ranieri, porque Rafael Benítez se fue para el Liverpool de Inglaterra. Y fue Ranieri quien pidió que volviera del Atlético de Madrid. Y bueno, después tuve otra sesión en el Mallorca, pero con Rafa Benítez sí, 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 una buena dinámica de diálogo y una buena relación, más allá de que a veces uno se cabreaba por no jugar o no, pero esas son sensaciones de todo futbolista. Yo personalmente, a mí me gusta cuando un futbolista no está contento por no jugar, o cuando no lo ponen, porque eso demuestra pundonor y amor propio. ¿Y cómo es Rafa dentro del banquillo? ¿Es muy metódico? ¿Tiene muchas manías? ¿Cómo es él por dentro? Sí, es un entrenador que en aquel momento, bueno, ahora me imagino que más tranquilo, pero era un entrenador muy metódico, un entrenador con un estudio profundo del fútbol, en aquellos momentos que no había tantos software y programas de análisis, de scouting sobre el rival. Ya se notaba que era muy minucioso a la hora de analizar los rivales de turnos. Bueno, me imagino hoy con los software, los programas que hay de análisis, de scouting,
todo se facilita un poco más, pero siempre fue con Paco Ayestarán, su preparador físico, permanente contacto y un profesionalismo tremendo. Y bueno, no por ende ese Valencia arrolló, ¿no? Desde enero a junio fue una planadora que dejó rivales por el camino corriendo y jugando al fútbol. Bueno, y como hemos hablado antes, en el 2001, en esa temporada, en tu primer año, que juegas 21 partidos, jugaste bastante. Eh, Luego, en esa temporada, además, marcaste un gol contra el Alavés, que ese gol en ese momento sirvió para que por primera vez, ¿no?, el Valencia se hiciera el líder de la liga que luego ganó. Y fue gracias en parte a ese gol tuyo. Nos gustaría que nos recordaras un poco ese gol y luego también que nos recordaras también, aparte del qué recuerdo tienes de la afición, también de los títulos, como hemos dicho, de esta liga, que nos hables también de la Supercopa de Europa, que también está en tu palmarés, que la ganaste luego en el 2004, esa Supercopa de Europa. Uh-huh. Bueno, respecto al gol que hizo en Mendizorroza, sí, es un recuerdo muy lindo porque fue un lindo gol además. Ese partido, si ganábamos, ya sabíamos que íbamos a quedar primero en la tabla de posiciones. Por primera vez en la temporada, porque por más que veníamos muy bien en la liga, veníamos segundo, tercero, cuarto, pero nunca habíamos quedado primero. Bueno, ese partido ganamos 1-2 con un gol mío y otro de John Kerry. Cañete para un penalti. Y bueno, la jugada del gol fue muy linda, fue un robo en mitad de campo, tiro una pared con Pablo Aimar, Pablo me la devuelve como una seda, como era la característica de él, y yo con un tiro cruzado defino, fue un lindo gol. Y eso nos permitió también tomar ala, ¿no? Tomar muchas alas y la máxima confianza, por más que la teníamos, siempre mirarte arriba en la cima de todo, como que te da ese tope de confianza, autoestima para seguir luchando y para seguir mirando tu objetivo más cerca. Respecto a la Supercopa de Europa, sí, eso fue con Claudio Ranieri, le ganamos 2-0 al Porto de Portugal, que había salido campeón del Champions, y nosotros de UEFA. Los goles de Di Baio y de Pipo Baraja, me acuerdo de ese partido. Y bueno, son dos títulos muy importantes que hoy miro las medallas y miro para atrás y uno le da más valor, ¿no? Porque cada vez que se juega una final primero, cada vez que se juega la liga y lo difícil que es ganar una liga, hoy en día uno le da el mayor valor posible a lo que logró. Y la Supercopa de Europa, que la jueguen el campeón de Champions y el campeón de la UEFA Europa League, realmente tienen que pasar los años para darse cuenta del valor que tiene. Por eso yo al Valencia le guardo un gran recuerdo en mi carrera por los títulos. ¿Y qué nos cuentas de la afición? ¿Qué recuerdo tienes de nosotros? Bueno, la afición valenciana es una afición que es espectacular. Primero que nada es espectacular. Tiene una gran ayuda que es el estadio, ¿no? Mestalla tiene un poder de sonido, un poder de acústico tremendo, consecuencia de sus gradas que son prácticamente con un poco grado de horizontalidad, ¿no? O sea, es muy vertical. Eso genera un poder acústico bastante importante. Pero acá tenés las dos lecturas. Si vas muy bien, la afición de Mestalla te saca prácticamente campeón porque es espectacular como ayuda al equipo, pero también es muy exigente. Es una afición que si no das todo o si a los 15 o 20 minutos de local no vas ganando ya 1-0, sea el rival que sea, ya empieza la ansiedad y ya empieza a generar un poco de estrés en el futbolista. De todas maneras es una afición tremenda porque, como te digo, siempre acompaña. Nosotros en los desplazamientos siempre veía valencianistas en todos los terrenos de juego, no importaba la distancia, pero me quedo con ese ambiente que se vivió en Mestalla en todos los partidos. ¿Y quién fue el mejor jugador con el que jugaste en el Valencia Club de Fútbol? ¿Quién consideras que fue, aparte de compañero,
¿quién fue el mejor de más calidad que jugaste con el de Valencia? Para mí el más completo de todo, Pipo Baraja. Porque jugaba en una posición un poco más adelante, era doble pivote, pero te digo más completo porque era un todocampista. Tenía que defender, defendía, si tenía que meter piernas fuertes, metía, hacía goles de cabeza, defendía en tu propia área, tenía llegada de segunda línea, le daba distribución y criterio al fútbol por todo el terreno de juego. Para nosotros era desde enero a junio fue el corazón nuestro porque le dábamos el balón a él y él sabía en todo momento qué tenía que hacer. Después en cada línea teníamos un jugador diferente. Teníamos, por ejemplo, Cañete, un pedazo de portero. El Ratón Ayala es uno de mis centrales top en toda mi carrera. Pipo Baraja y David Albelda en el mediocampo. Pablo Aimar de segunda punta. Lo que jugó esa temporada fue algo tremendamente diferencial. Y después tenía dos futbolistas por banda, como Ruffetti y Vicente, que Vicente comenzó ese año a despuntar, a despuntar. Si bien el mejor año de Vicente fue el 2003-2004, creo, en el doblete, ese año Vicente empezó a despuntar, le ganó el puesto a Kili González, que ya era un ídolo de Mestalla, del valencianismo, pero Kili también cuando entraba ya marcaba la diferencia con su carácter. Pero el más completo de todo para mí era Rubén Pipo Baraja. Y como compañero, como amigo, ¿con quién te quedarías? Y mira, el vestuario, en un vestuario de fútbol no todos somos amigos, pero ese vestuario había una cosa que era espectacular. Terminábamos los entrenamientos y queríamos quedarnos una hora y media después conversando, tomando mate, escuchando música, riéndonos con Españeta. Ese vestuario tenía energía positiva. Y yo siempre digo que cuando los vestuarios tienen energía positiva, después lo trasladaba al terreno de juego, al verde césped. Y ese vestuario tenía. Y no éramos todos amigos. Éramos grandes compañeros que defendíamos una camiseta de la mejor manera posible. Pero mejor amigo, y yo andaba mucho con Kili, andaba mucho con Pellegrino, con el Ratón, Curro, Marchena, no sé, por decirte Cañete, pero no era que salíamos a cenar todos los días. Conversábamos, teníamos el mate, yo llevaba el mate al vestuario, estaba el Kilo, el Ratón, Pablo tomando mate conmigo, pero después en el terreno de juego era espectacular, era una aplanadora. Uh-huh. Bueno, y después, al tercer año que pertenecías al Valencia, como bien has dicho antes, te marchaste cedido al Atlético de Madrid porque Rafa te dijo que tenías otros compañeros que estaban por delante de ti. Decidiste irte a préstamo al Atlético de Madrid. Cuéntanos qué recuerdos tienes de tu experiencia colchonera. Bueno, como te decía, Rafa Benítez habló conmigo claramente, tenía otras prioridades antes que yo y decidimos con mis representantes aceptar algunas de las ofertas que teníamos para irme cedido. Había 3 equipos, Atlético Madrid, Zaragoza y Deportivo La Coruña, y decidí irme al Atlético Madrid porque creo que era el que deportivamente me podría brindar la continuidad que yo necesitaba a esa edad, y por ser la institución que era también, se facilitó la decisión. Fue una temporada muy buena, jugué 42 partidos entre Copa del Rey y Liga, hice bastantes goles para mi posición, 3-4 goles de cabeza, de afuera del área, y había un gran vestuario también, Burgos, Simeone, Aguilera, Santi, Nicolaí, el Niño Torre, Ibagaza, Lecky, Musampa, Pinola, habían Paunovic, Novo. Había un plantel que quizás quedó corto después en la posición, terminamos sexto. Yo creo que podíamos haber hecho algo más, pero muy contento de mi estancia. Es más, estuve muy cerca de seguir ligado al Atlético de Madrid, pero bueno, yo tenía contrato con el Valencia y Ranieri le dijo al club que me necesitaba, que quería que volviera, y volví al Valencia. Bueno, y en el Atlético de Madrid, como bien has dicho, tuviste grandes compañeros, ¿no? Grandes figuras. Una de ellas que llama especialmente la atención es el Cholo Simeone, ¿no? El actual entrenador del Atlético de Madrid.
Nos gustaría que nos contaras un poco qué tal es el Cholo Simeone como compañero, como futbolista, cómo fue, vuestra relación. Bueno, el Cholo, una persona muy, muy peculiar, amante del fútbol. Compartíamos habitación en las concentraciones. Hasta las 2 de la mañana me estaba hablando de fútbol, que había que frenarlo para dormir un poco. Una persona extremadamente apasionada por este deporte y que vivía el fútbol las 24 horas del día. En el terreno de juego, esa temporada, cuando a mí me fichan, lo pasan para la defensa, porque Gregorio Manzano me quería a mí de medio centro, y él empieza a jugar en la defensa. Después, en el día a día, un apasionado. Yo recuerdo un partido contra el Betis en el Villamarín, que él se lesiona, le da un tirón en la pierna, sale arrastrándose para fuera del terreno de juego, y después la recuperación la empezó mismo en el avión de vuelta. Ya se puso hielo arriba del avión. Una persona que iba 2 o 3 veces a la ciudad deportiva Cerro del Espino a hacer fisioterapia para recuperarse cuanto antes. O sea, un profesional como la Copa Un Pino, tremendo profesional. Y bueno, y de hecho todo eso lo trasladó ahora a los banquillos. Uno lo ve con la pasión que lo vive, y es espectacular. Y la relación buena, una relación no de amistad, pero sí de dos compañeros que, primero sudamericanos, y que nos enfrentamos también muchas veces en la selección en contra, y después nos tocó compartir habitación. Y bueno, en estas épocas he ido algún día a ver algunos entrenamientos, ahí a saludarlo a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Y fue un año solo, pero muy intenso. Y bueno, y en 2004 también te marchas cedido al Real Club Deportivo Mallorca. Cuéntanos qué tal fue tu estancia por las Islas Baleares. Enero del 2005 me voy al Mallorca, porque en el 2004 yo estuve desde agosto hasta diciembre en el Valencia, que Y bueno, ganamos la Supercopa Europa. ¿verdad? Ahí está, la temporada 2004-2005. Yo desde agosto a diciembre la hago en el Valencia, y de enero a junio la hago en el Mallorca, que Héctor Cooper me volvió a pedir, y él estaba en el Mallorca, que el Mallorca necesitaba salvarse el descenso. Fue un sufrimiento tremendo, un estrés emocional deportivo tremendo, porque estuvimos desde enero hasta la última fecha en zona roja, jamás salimos. A falta de 7 fechas estábamos a 11 puntos de salvarnos, y en el último partido con el Betis en Solmoix, en el Estadio del Mallorca, empatamos 1-1. El Betis clasifica a Champions League y nosotros nos salvamos el descenso, que fue como haber salido campeones de liga para nosotros, después de todo el estrés emocional que tuvimos desde enero hasta junio que yo estuve, ¿no? Fue tremendo, la verdad que muy duro, pero terminamos con el mejor sabor de boca. Bueno, y luego ya posteriormente, después de tu estancia en el Mallorca, vuelves a la Comunidad Valenciana, ¿no? Te desvinculas del Valencia y vuelves a la Comunidad Valenciana para jugar en Alicante, en el Hércules de Alicante, en el que además jugaste muchos partidos. Si no recuerdo mal, llegaste a jugar sobre unos 46 partidos aproximadamente, ¿no? Estuviste 2 temporadas, incluso marcaste algún gol. ¿Qué recuerdas de tu estancia en el Hércules? Bueno, cuando yo me desligo del Valencia, después de muchísimos años, Javier Subirá toma las riendas de la dirección deportiva del Hércules. Javier también fue el que me había llevado al Valencia en el año 2001. Y bueno, y decidimos con mi familia, que era una buena ciudad, un equipo histórico que también necesitaba que se quería enderezar en su rumbo deportivo. Después la realidad indicó que quizás no fue tanto así, pero institucionalmente y deportivamente había un lazo en común, que era enderezar, volver a ver el Hércules de antaño. Un gran estadio, una hinchada bastante fuerte también, pero claro, la segunda división era muy, muy dura. Fueron 2 años de rendimiento deportivo con muchos altibajos para mí, también un poco producto de algunos temas familiares que tuve, bastante duros.
eso me pasó un poco factura a nivel físico, pero sí, siempre el mejor de los recuerdos, dejamos muchos amigos allá en Alicante, una ciudad espléndida que sí, que es un club que a día de hoy lo ves y decís, uff, cómo está, ¿no? Cómo está la institución, qué pena verla así. Pero bueno, es lo que hay, pero necesita estar cuanto antes en la elite de nuevo, ¿no? Bueno, te queríamos preguntar también por tu regreso en 2008. Vuelves al Peñarol de tus amores y bueno, aunque no juegas mucho, creo que juegas alrededor de 7 partidos, una cosa así. Eh, no todos los jugadores pueden decir que se retiran. Te retiraste 2 años más tarde, en el 2010, se retiran en el club donde quieren y que empiezan y acaban en el club de sus amores. Y tú ese sueño lo cumpliste. Cuéntanos cómo fue esa segunda etapa en Peñarol y tu última como futbolista. Bueno, el regreso ya lo tenía bastante pensado, como tú dices, yo quería empezar y terminar en el mismo club, el club de mis amores, el club del cual soy hincha. Para mí era un sueño. De hecho, en el 2010, cuando me retiro, me llamaron 3, 4 equipos de Uruguay y yo no quería saber más nada, ya tenía la decisión tomada que quería que fuera así. Cuando llegué fue bastante duro porque me encontré con un Peñarol totalmente diferente al que me fui, pero a la vez también físicamente yo no estaba en mi mejor condición y ese primer semestre me costó muchísimo, muchísimo poder dar con el rendimiento esperado. Y sobre todo cuando volvés después de 12 años en Europa, como que te miran con otros ojos también, pero el rendimiento no fue el esperado. El segundo semestre, de enero a junio, las cosas mejoraron, pero no a nivel de equipo, sino personalmente. Empecé a jugar más, tener continuidad, pero sí, pero bueno, el objetivo en Peñarol es siempre salir campeón y en esos años no lo fuimos. Lamentablemente no pude retirarme campeón en Peñarol. En julio del 2010, Peñarol sale campeón, pero yo jugué poco ahí. Diego Aguirre contaba poco conmigo, si bien el título estaba en ese plantel, fui parte de ese campeonato, prácticamente jugué muy poco. Y ahí tomé la decisión ya de terminar mi carrera. Siempre me pregunté, y es una duda que tengo, a ver hasta qué edad podía haber jugado si me iba a otro equipo. Yo físicamente siempre estuve bien, siempre me cuidé, pero bueno, la decisión fue esa, fue una decisión muy, muy pensada, muy estructurada. Yo quería terminar en Peñarol y no podía renovar en Peñarol, con lo cual ahí decidí terminar el fútbol y seguir relacionado a otros aspectos futbolísticos fuera del mismo. Sí, nos llamó mucho la atención que te retiraste muy joven, con 34 años. Claro, lo que pasa que en aquel momento, en el 2010, bueno, si bien era joven, tampoco había muchísimos futbolistas que pasaran de los 35 años. Hoy la carrera de los futbolistas se ha dilatado una enormidad. Hoy prácticamente llegan hasta cerca de los 40. Yo creo que es un poco también por el hecho de las mejoras que han habido eh, en las mismas redes sociales, la misma cantidad de Big Data, de datos que hay en programas para poder brindarte ese apoyo, ¿no? Que uno antes no tenía, alimentación, apoyo físico. O sea, hoy tenés una cantidad de cosas que te ayudan para estirar tu carrera. Pero yo nunca había pensado en jugar hasta los 40 años, así que fue algo que no, no, no me dio muchos problemas ni estoy arrepentido de lo que hice, sino que era algo que yo lo había pensado así. Bueno, y en 2013 te haces cargo como entrenador en el club uruguayo Miramar Misiones, un club humilde de Uruguay. ¿Cómo fue esta experiencia, esta tu primera experiencia como entrenador, como míster? Nada, yo la experiencia la tomé como muy positiva, fue un equipo muy, muy humilde, sí, con bastante historia en Uruguay, pero en esos momentos no estaba nada bien, poca infraestructura a nivel institucional,
Pero bueno, me sirvió para darme cuenta con qué me encontraba. Para mí la experiencia como entrenador fue buena. Los puntos, no recuerdo los puntos que hice, pero sí la identidad o el modelo de juego que traté de implementar fue bastante bueno. Eh, lo tuve al Rifle Pandiani como jugador y a su hijo juntos. Se fue de acá y lo llamé para que se integrara al equipo y la verdad que dio un rendimiento muy bueno. Y bueno, esa fue la única experiencia como entrenador. Después me dediqué más a lo que era la gestión deportiva. Eh, y bueno, a los pocos años, ya me tocó ser director deportivo de Peñarol, algo que me seducía mucho. Y precisamente te íbamos a hablar de esa época. ¿Cómo fue esa etapa de gerente deportivo de Peñarol? Bueno, fue una etapa muy linda, muy recordada. Fueron 2 años muy intensos, un aprendizaje enorme porque yo siempre digo que ser director deportivo en Europa es totalmente a ser director deportivo en Sudamérica. Allá es un cargo que todavía está verde, está creciendo a pasos agigantados, pero lo que es una estructura de dirección deportiva como en Europa no hay allá. Con tu secretario técnico, con tus scouting. eh, Acá cualquier dirección deportiva tiene su secretaría técnica, con sus scouting para cada región, para fútbol nacional e internacional. Allá el director deportivo podría tener un secretario técnico, un ayudante, pero tendría que mirar los fichajes, mirar lo otro, escautear, hablar, ver la infraestructura, hablar con el entrenador. Muchas cosas que van de la mano con lo que es Europa, pero a la vez acá en Europa se te facilita más el trabajo, producto de que tenés un, un soporte tanto técnico como recursos humanos totalmente diferente allá. Bueno, y vamos a hablar ahora de tu paso por la selección nacional. Debutaste con la selección nacional de Uruguay, con la Celeste, muy jovencito, con 19 años, y la has llegado a vestir en 38 ocasiones. Nos gustaría que nos explicaras, incluso llegaste a marcar un gol, si no recuerdo mal, nos gustaría que nos explicaras qué se siente al vestir la camiseta nacional. Bueno, para mí es el orgullo más grande que tengo como futbolista, porque para mí es tocar el cielo con las manos. En una carrera de un futbolista empezás a marcarte pasos, a subir escalones muy lentos y seguros, y llegar a la selección nacional para mí es lo máximo. Es como la cumbre a esos objetivos que te han marcado. Eh, a mí me tocó participar en 3 eliminatorias a mundiales. Francia 98 quedamos eliminados, Corea y Japón clasificamos y Alemania 2006 quedamos eliminados. Y dentro de esos 3 procesos estuve muy jovencito en la de Francia 98 con futbolistas muy de la talla de Aguilera, Bengochea, Aguirre Garay, Enzo Francesco, Ali Fonseca, Rubén Sosa, etcétera, etcétera, que me brindaron muchísimo conocimiento de esto, ¿no? La próxima eliminatoria, que fue Corea y Japón, fue una eliminatoria muy dura y teníamos la obligación de volver a posicionar a Uruguay donde merecía y donde debía estar, que era en el Mundial. Y logramos clasificar. Y la del 2006 fue con Australia nuevamente al repechaje, pero muy injustamente quedamos fuera en la tanda de penalti, un partido que jugamos en Sydney, que en la prórroga fuimos muy superiores, tuvimos 2 tiros al palo y después, bueno, dos compañeros míos erraron en la tanda de penalti, pero fue muy injusto porque fuimos extremadamente superiores. Y luego, volviendo después de repasar tu paso por la selección, volviendo a la Liga Española, nos gustaría que nos comentaras qué recuerdas primero del Real Madrid de los Galácticos, si crees que fue el equipo más duro que te enfrentaste aquí en España, y luego qué recuerdos tienes así brevemente de Ronaldinho. Bueno, respecto al Real Madrid y los Galácticos, sí. Hubieron 2 equipos muy duros en mi carrera que jugaban muy bien al fútbol. El Real Madrid de los Galácticos y el Super Depor, ¿no? El Deportivo de La Coruña de Mauro Silva, Sergio Naivet, Fran Andrade, Víctor,
Yalminia, Valerón, Tristán, Pandiani, Macay, etcétera, Molina, Naivet, Pablo. Y después el Real Madrid de los Galácticos, ¿no? Con Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl, Figo, Hierro, Makelele, etcétera. Esos dos equipos a mí me marcaron muchísimo porque jugué muchísimas veces contra ellos y eran una máquina de jugar al fútbol, cada uno con sus características. Respecto a Ronaldinho, bueno, sí, es un placer que me di en mi carrera poder marcarlo en su etapa de esplendor. Él llegó en el 2003-2004 cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, ficha en el Barcelona y ahí comienza su etapa de magia en el fútbol español y mundial. Para mí en España demostró todo su repertorio, fue donde realmente fue el mejor jugador del mundo en esos momentos, y marcarlo en su esplendor tenía que utilizar artimañas, todo lo que podía para intentar frenarlo, porque más allá de toda la magia y técnica que tenía una potencia física que era prácticamente inmarcable en esos momentos, y fue muy, muy duro marcarlo, aunque gané y perdí. Bueno, y antes hemos hablado Hay dos goles muy especiales en tu carrera. No has marcado muchos en tu etapa como futbolista porque no era tu faceta era el mediocampo, pero has marcado bastantes goles a pesar de tu posición, y han habido dos que probablemente le guardes más especial cariño. Uno ya le hemos hablado, que es el gol que marcaste con el Valencia al Alavés, por lo que significabas, poníais líderes, de bella factura, pero luego hay un gol que nos hemos informado que le tienes especial cariño, que fue un gol que marcaste en el clásico de la liguilla Prelibertadores en el 95, donde Uf. dejasteis a vuestro gran rival, a Nacional de la Copa, con un gol tuyo a los 56 segundos. Me gustaría que recordaras un poquito cómo fue ese gol. Bueno, ese gol es muy difícil encontrarlo, e incluso yo lo tenía en una cinta VHS. Fue a los 56, 57 segundos comenzado el partido. Desde ese partido, si nosotros ganábamos, dejábamos a Nacional fuera del máximo torneo continental de la Copa Libertadores de América. Y bueno, movimos de mitad de campo, una falta a nuestro favor contra la raya lateral, y Pablo Bengochea, que tenía un guante en el pie, levanta un centro y yo me anticipo al portero Scioli. Fue increíble porque fue contra el clásico rival por la noche, liguilla Prelibertadores, diciembre de 1995, y van pasando los años y uno dice, uff, y sigue ese gol siendo el más rápido, y sigue ese gol y nadie. Y bueno, y ahí está. Pero es muy difícil encontrarlo. Yo voy a seguir rastreándolo, buscándolo con la empresa de televisión que estaba en Uruguay en aquellos años, a ver si se digitalizó por lo menos, ¿no? Ahora que estamos en épocas más acorde para eso. Pero ese sí le tengo un cariño. Hay 3 goles en mi carrera que le tengo muchísimo cariño. Ese, el primero. El segundo, mi primer gol en la selección, que le ganamos a Venezuela en año 97. Mi primer gol en la selección absoluta. Y el del Valencia contra Alavés Valencia, que valió para dejar al Valencia primero en la Liga 2001-2002. Y luego hay 3 equipos que probablemente sean en los que mejores equipos los mejores planteles en los que has jugado, ¿no? Que uno es el Peñarol desde el año 95 al 97, luego otro equipazo como fue el Málaga del 99 al 2001, Deli Valdés, Darío Silva, y bueno, y qué hablar del Valencia del 2001-2002. ¿Cuál de los 3 equipos crees que fue el más completo donde jugaste? Porque claro, eran 3 equipazos. Bueno, son 3 equipazos, porque Peñarol, por ejemplo, cuando yo empiezo tenía futbolistas de muchísima trayectoria y muchísima jerarquía, y en el Uruguay éramos una aplanadora. Después salíamos a competir internacionalmente y sí, nos enfrentábamos tú a cualquiera, pero nunca pudimos salir campeones internacionales. El Málaga era una belleza. Esos 2 Málagas de primera división del años 99, 2000, 2000, 2001 fueron dos Málagas donde disfrutábamos muchísimo porque íbamos a jugar de tú a cualquier terreno de juego, a domicilio, en casa,
teníamos un míster como Peiró que nos daba libertad absoluta, pero era tenía un manejo de vestuario espectacular. Pero el más completo de todo, evidentemente, fue el Valencia de Rafa Benítez 2001-2002, porque salir campeón de liga no es una cosa en la mejor liga del mundo. En aquellos momentos no era cuestión de todos los días. Yo considero que línea por línea teníamos futbolistas internacionales de varias selecciones alrededor del mundo y después teníamos una mancomunión en el vestuario que eso nos llevó a salir campeones de liga. Yo creo que por ahí viene, ¿no? Son los tres, no me gusta diferenciar a ninguno, aparte le tengo un cariño especial a los tres, pero el más completo lo que es estructuralmente es el Valencia. Y luego nos llamó mucho la atención una pequeña anécdota, nos gustaría que porque no es muy conocida, que nos contaras un poco. Cuando estabas estudiando para director técnico, lo compaginabas con entrenar a unos chicos de la Liga Universitaria de Olsanca, un equipo de exalumnos del colegio San Caterín. Cuéntanos, ¿qué tal fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy buena, espectacular, porque en Uruguay hay una liga amateur que se llama Liga Universitaria, eh, la cual tiene muchísimas divisionales desde la A hasta la I, creo que está hoy, son más de 240 equipos en diferentes divisionales y mueve muchísimo. Bueno, me invitaron a ser partícipe, a ser entrenador de ese equipo que estaba en la Divisional A en esos momentos de la Liga Universitaria y eso era muy importante. Y a la vez me permitía quemar un poquito el bichito del entrenamiento deportivo. Yo estaba haciendo el curso de entrenador y bueno, y eso era para mí era muy importante, ir agarrando experiencia, manejando sistemas tácticos. Y bueno, de hecho fue mi previa para después agarrar mi misión. Bueno, y una pregunta obligada, como buen uruguayo que eres, eh, ¿cómo se vive en Uruguay para un uruguayo el clásico por excelencia nacional, Peñarol, Peñarol Nacional? Y hay que vivirlo. Para mí está entre los clásicos tops del mundo, porque están en los 10 mejores clásicos del mundo, está Peñarol Nacional, porque a nivel de número nosotros tenemos 3.200.000 personas en Uruguay, y Peñarol es más popular que Nacional, tiene más hinchas, y se divide, cuando está ese clásico, se divide el país, es tremendo, tremendo, se paraliza todo, no existe más nada, tal es así que los programas de televisión, las radios, esa semana previa es espectacular como lo vive el futbolista y viene muchísima gente del interior al estadio a ver ese partido. Para mí está en los tops. Bueno, y luego volviendo a España, ¿qué opinas de estas nuevas casos, de estos nuevos mandatarios, de los jeques? Por ejemplo, qué mejor persona que hablarlo contigo, que has estado en el Málaga y en el Valencia. Por ejemplo, ¿qué opinas de los jeques, como en el caso del Málaga en su día, que además tanto daño ha hecho al club? O esos máximos accionistas, mandatarios, como por ejemplo en la actualidad en el Valencia Club de Fútbol con Peter Lim, que la gente tampoco está muy contenta. ¿Qué opinas de esta nueva política que hay ahora en lo que son las presidencias o de los clubs? También más recientemente también el Newcastle también lo ha cogido un multimillonario. ¿Qué opinas de esta política que hay ahora de jeques, mandatarios, millonarios? ¿Qué hace bien al fútbol? Bueno, es un tema bastante peculiar, bastante profundo, ¿no?, para analizar, pero a mí lo que me queda claro es que al sentimiento no lo compra nadie. Es decir, si esos jeques, si esa gente millonaria deciden invertir en acciones y ser los máximos propietarios de una institución futbolística, están en todo su derecho. Pero yo lo veo totalmente obligatorio y necesario que estén acompañadas por algunas personas de la raíz
cultural, filosófica e idiosincrasia de esa institución. ¿Por qué? Porque son los que le van a brindar el corazón, el sentimiento, el relacionamiento con los aficionados, el saber estar y brindarle la cultura histórica que tuvo esa institución. Una institución de 100 años, a lo largo de esos 100 años ha pasado muchísimas cosas, buenas, malas, éxitos deportivos, etc. Y una persona, por más que tenga muchísimo dinero, no puede sentir eso como un propio aficionado, una persona que tenga las raíces de esa institución. Para mí están en todo su derecho, le pueden hacer muy bien al fútbol, pero deben estar totalmente relacionados y deben elegir 3, 4, 5 personas que tengan pasado histórico en esa institución para hacerse más fuerte y para tener relacionamiento con los aficionados que realmente son los dueños de una institución, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nos gustaría que nos hablaras de alguna promesa uruguaya en la actualidad. ¿Qué jugador o jugadores están destacando más y pueden dar el salto a Europa en breve? Hemos oído hablar de casos como Agustín Canovio, de Agustín Álvarez. ¿Es así? Sí, sí, a ver. Yo te puedo hablar más que nada de lo que respecta a Peñarol, porque estuve inmerso en el proyecto de Peñarol cuando fui director deportivo y conozco a muchos de los chicos. Peñarol hoy posee en primera división, bueno, Facundo Torres, un futbolista diferencial, Agustín Álvarez Martínez, un delantero centro diferencial, Agustín Canovio, un extremo diferencial, y hay otros como Agustín Álvarez Wallace, medio centro también muy bueno, y todo lo que viene de abajo. El fútbol uruguayo lo que tiene es que es una cuna enorme y sacan futbolistas todos los años porque eh, viene en el ADN del uruguayo, ¿no? En el ADN del uruguayo viene eso de nacer con una pelota bajo el brazo y ese poder competitivo que tienen lo trasladan después a Europa y se hacen futbolistas mucho más completos. Bueno, Gonzalo, y para terminar la entrevista, la última, nos gustaría que nos contaras a qué se dedica Gonzalo de los Santos en la actualidad. Sabemos que tienes un gimnasio en Málaga que se llama Urofit, de El Uru. Y bueno, y nos gustaría que nos contaras cómo va el proyecto. También sabemos que tienes a varias instalaciones deportivas en tu país. Cuéntanos un poquito cómo están estos proyectos. Bueno, para mí personalmente siempre fui muy inquieto. Me gusta estudiar mucho, estudiar cuando tengo tiempo libre en mi casa. Ahora estoy haciendo un máster en Big Data relacionado al scouting en fútbol, de la UCAM y el Sevilla Club de Fútbol, con un claustro de profesionales espectaculares. Quiero relacionar eso con mi cargo de director deportivo, que si bien no lo estoy cumpliendo ahora y ejecutando, cuando me toque nuevamente poder estar más completo, ser un director deportivo más completo y más actual. Después tengo algunos emprendimientos personales, bueno, entre ellos está lo del gimnasio, es algo que me apasiona, que dirijo un grupo de personas que me llevan a seguir relacionado al deporte y que a la vez me llevan a dirigir o a manejar recursos humanos, que es una parte muy importante cuando me toque ser director deportivo, secretario técnico o trabajar en el fútbol nuevamente. Después en el fútbol muchas cosas, analizaba para Superdeporte el año pasado la actualidad del Valencia, analizo el Málaga en la cadena SER de Málaga, a veces analizo equipos uruguayos. Siempre relacionado al fútbol hay muchas aristas y todas reúnen lo mismo, una pasión. Ese es el ADN del fútbol. Y bueno, después me gusta mucho ver jugadores jóvenes, ir a los diferentes torneos aquí en Málaga, ir a recorrer Andalucía, mirar jugadores. Y me gusta, el fútbol es así, es mucho. Y en Uruguay tengo algunos emprendimientos también que siempre relacionados al deporte, eso es indudable. Bueno, Gonzalo, nada, despedirnos de ti, desearte la mayor de las suertes en tus próximos proyectos y bueno, y darte las gracias por recibirnos y por contarnos un poquito cómo ha sido tu carrera
y la verdad es que para nosotros ha sido un gran placer. Bueno, primero que nada agradecerles este espacio, poder hablar distendido de fútbol, de mi carrera. Yo siempre digo, para hablar de fútbol las 24 horas del día a las órdenes y ha sido un placer. Saludo para toda la gente valenciana, para la gente que le gusta el fútbol y aquí seguimos. Un abrazo. Gonzalo El Uru de los Santos. Un abrazo, Gaucho. Muchas gracias por todo. Abrazo.